del Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que, alegremente y con gratitud, nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Queridos hermanos y amigos, nuevamente es un privilegio el poder compartir con ustedes una vez más. Hoy estaré hablando lo que significa para nosotros como cristianos la humanidad de Cristo. Y más que un mensaje, es poder compartir con ustedes lo que he aprendido en las últimas semanas durante mi estudio sobre la asignatura de la Cristología. Muchos temas y conceptos muy interesantes atrayeron mi atención, entre ellos la humanidad de Cristo. Y es sobre ello que deseo compartir el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que por favor bajara su cabeza y me acompañara en esta breve oración. Dios poderoso y maravilloso, gracias porque tu encarnación nos dio el gozo de ser salvos y mediante tu crucifixión en la cruz tenemos el poder de ser hijos tuyos, verdadero significado de ser escogidos del Todopoderoso. Te pedimos que en este tiempo que estaremos meditando sobre tu humanidad, puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones y que podamos atesorar en nuestra mente todo aquello que tú hiciste por nosotros durante tu tiempo en esta tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cristianos, ¿cómo podríamos explicar o entender la humanidad de Cristo? Hay 6 evidencias que me gustaría compartir contigo sobre la humanidad de Cristo. 1. Nació como ser humano. 2. Creció y se desarrolló como un ser humano. 3. Tuvo cuerpo y espíritu y alma de hombre. 4. Se hizo llamar por nombres humanos. 5. Sufrió las limitaciones y debilidades normales. 6. Otros lo identificaron como hombre. Con estas evidencias podemos ver el hecho que Cristo fue plenamente hombre. No ha sido hombre desde la eternidad pasada, como está escrito en el caso de la deidad. Cristo se convirtió en hombre mediante la encarnación, en determinado momento en el tiempo. Pero ahora, habiéndose convertido en hombre, el Dios hombre, de quien exclusivamente depende nuestra salvación, como Hijo, Jesucristo fue enviado porque siempre fue el Hijo de Dios. Sin embargo, fue nacido de mujer bajo la ley y por lo tanto se convirtió en hombre. Hay un área en la que Jesús, mediante la encarnación, se hizo semejante a nosotros, y ese es el área emocional. Una de sus características humanas es la emoción, que se le atribuye más frecuentemente a Cristo en la compasión o la misericordia. Esto podemos notarlo a través de nuestra lectura en los evangelios, que ese sentimiento a veces se despertaba por una necesidad física. Y quiero hacer mención a las lágrimas de Cristo, que nos lleva a otra área de la vida emocional de Cristo. Increíble, ¿no? El Dios Todopoderoso, mi amigo, mi hermano, ese Dios que murió por ti y por mí, tenía las mismas emociones que tú y yo tenemos en este momento. Y una de las áreas que también el Señor tiene en su humanidad es la aflicción,
que hasta lo podríamos considerar como la indulgencia y el enojo. Y hay dos áreas más en las que Cristo claramente se asemeja a nosotros en su encarnación, y son de gran importancia para guiarnos en nuestra vida cristiana. Una de estas áreas es la tentación. De igual manera en la que tú y yo somos tentados, en esa misma manera Jesús fue tentado por Satanás. Y otra área en la que Jesús fue como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser como Él, fue el sufrimiento. Por lo tanto, la humanidad de Cristo es entender que lo que Dios dice o lo que Dios hizo por nosotros es porque Él lo vivió en carne propia. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. Porque no podía un Dios ser mediador entre Dios y los hombres. Necesitábamos un intercesor que sintiera como nosotros, que llorara como nosotros. Y Jesús lloró, nos dice Juan 11:35, porque sintió. Ahora bien, quiero retroceder un poco para hablar sobre recordar la tentación de Jesús en Mateo 4. Jesús fue llevado al desierto y luego de 40 días de ayuno, Satanás le dijo: convierte esta piedra en pan. Y estoy segura que todos recordamos, y todos los que hemos leído este pasaje sabemos lo que Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. O sea, Jesús sintió hambre. ¿Puedes imaginarte tú, mi amigo y mi hermano, en el desierto después de 40 días de no haber comido? Quizás ni siquiera hubiésemos sobrevivido esos 40 días. Creo que tal vez cualquier piedra hubiese parecido un pedazo de jamón. Pero Jesús estaba firme y Él sabía que Dios estaba con Él. Y luego recordemos qué fue lo que pasó. Satanás se lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate de aquí para abajo, porque escrito está: Dios mandará a sus ángeles para que te agarren y para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús sabiamente le responde a Satanás: pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Luego viene Satanás y lo lleva en visión y le dice: mira los cielos, mira los reinos de la tierra. Todos estos reinos te daré si me adorares. Y Jesús le dice que solo a Dios va a servir. Entonces Jesús con la palabra contradice la tentación, algo muy interesante. Pero sin embargo, Jesús fue tentado en las tres áreas que nosotros somos tentados. Una es el área de la carne y las necesidades, el área de los egos y la gloria de este mundo. Cuando le ofrece los reinos de la tierra, y también es tentado en el asunto del exhibicionismo, de mostrar el que yo tengo un Dios, cuando le dice que se lance y Jesús le responde: no puedo tentar a mi Dios. En resumen, tenemos que Jesús fue tentado en las mismas cosas que tú y yo, mi amigo y mi hermano, somos tentados. Ahora bien, Él fue tentado, pero no pecó. No cayó en la tentación, porque Dios
¿Era Dios? Claro que no. No cayó en la tentación porque cuando Jesús estaba siendo tentado, Él era 100% hombre. Él no cayó en la tentación porque Él venció la tentación con la palabra de Dios. Alabada y bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la importancia de conocer y de escudriñar la palabra del Señor. No nos dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cristo es el único que puede redimirnos, porque Cristo es el único sin pecado. ¿Y qué nos dice Juan 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Cristo es el Verbo, es la acción. Por eso podemos venir confiadamente ante Él a confesar nuestros pecados, porque cuando confesamos a Jesús nuestras tentaciones y pecados, Él entiende todo, porque Él también fue hombre. Ahora, ¿por qué me puede redimir? ¿Por qué me puede perdonar? Porque Él entiende todo, porque Él también fue tentado, pero sin pecado. ¿Cuál es la importancia de la humanidad de Cristo para nosotros hoy en día? La humanidad de Jesús es igualmente importante como su deidad. Jesús nació como un ser humano, mientras que aún seguía siendo totalmente divino. El concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad es difícil de entender y no fue fácil para una mente limitada como la mía poder entender. No obstante, la naturaleza de Jesús, completamente hombre y completamente Dios, es un hecho bíblico. Hay quienes rechazan estas verdades bíblicas. Quiero hablarles sobre el ebionismo, que declara que Jesús era un hombre, pero que no era Dios. Y por el otro lado, tenemos al docenismo, que opina que Jesús era Dios, pero que no era hombre. Ambos puntos de vista son falsos y antibíblicos. Esto lo aprendí en mi folleto de Cristología y me pareció muy interesante. Jesús tuvo que nacer como humano por varias razones. La primera razón la encontramos en Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aleluya, bendita sea la encarnación de Jesús, por la cual ahora tú y yo, mi amigo y mi hermano, podemos ser salvos. Solo un hombre podría ser nacido bajo la ley, ya que ningún animal o un ser angelical estaba bajo la ley. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley. Interesante, ¿no? Y solo un ser humano podría redimir a otro ser humano, nacido bajo la misma ley, nacido bajo la ley, y cumplirá, por tanto, rescatarnos de esa culpa. Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz, intercambió nuestro pecado por su perfecta justicia.
Segunda de Corintios 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea el Señor. Con este versículo podemos ver otra razón por la que Jesús tuvo que ser plenamente hombre. Es porque Dios estableció la necesidad del derrame, el derramamiento de sangre para la redención de los pecados, lo que encontramos en Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne es la sangre, esta y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y asimismo la sangre hará expiación de la persona. Alabado sea el Señor. Y en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como aprendí también en las primeras asignaturas de este proceso en el cual estoy estudiando, aprendí sobre el tabernáculo. La sangre de los animales, aun cuando fueron aceptadas de manera temporal como un anuncio de la sangre del perfecto Dios hombre, era insuficiente para la remisión definitiva del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Jesús es el Cordero de Dios perfecto. Sacrificó su vida humana y derramó su sangre humana para cubrir los pecados de todos los que llegaran a creer en Él. Si Él no hubiera sido hombre, esto hubiera sido imposible, ya que la humanidad de Jesús le permite relacionarse con nosotros de una manera que los ángeles o los animales no pueden. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, solo un ser humano podría compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones. En su humanidad, Jesús fue sometido a toda clase de pruebas que nosotros tenemos, las mismas que tú y yo, mi amigo y mi hermano, padecemos en estos tiempos. Por lo tanto, Él es capaz de comprender y poder ayudarnos. Él fue tentado, perseguido, pobre, despreciado, sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada. Solo un ser humano podría haber experimentado estas cosas y solo un ser humano la podría entender completamente. A través de la experiencia, finalmente fue necesario para Jesús el vivir en carne, porque creer esa verdad es un requisito para tu salvación y para mi salvación. Declarar que Jesús ha venido en carne es la marca de un espíritu que viene de Dios, mientras que el anticristo y todos los que siguen negando esta verdad, como nos dice primera de Juan 4:2, Jesús ha venido en carne. Él es capaz de compadecerse de nuestras humanas debilidades. Su sangre humana fue derramada por nuestros pecados. Él era 100% Dios y 100% hombre. Estas son las verdades bíblicas que no se pueden negar. Y es la importancia de la humanidad de Cristo para nuestros días y para nosotros como cristianos en estos días. Oremos.
Amantísimo Padre de la Gloria, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, agradeciéndote porque tú tuviste a bien, Señor, poder encarnarte, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Cristo, porque tú entiendes nuestras tentaciones, tú entiendes nuestras debilidades, tú entiendes nuestro sufrimiento. Te pido que nos des la fuerza que necesitamos para cada día poder caminar adelante, Señor, para estar firmes en medio de las acechanzas del enemigo. Sabemos que Él ya está vencido, Señor, y sabemos que tu misericordia está sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes con nosotros, que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes, Señor, y que podamos ser luz en medio de este mundo de oscuridad, y sobre todas las cosas que podamos, Señor, mantener en mente que tu humanidad ha hecho posible nuestra salvación, y que con ese mismo privilegio en el cual nosotros gozamos de ser hechos hijos tuyos, que con ese mismo emoción y con ese mismo fervor podamos ir y predicar tu nombre, Señor, a aquellos que no te conocen. Padre Santo, te pedimos, Señor, por nuestra iglesia cristiana discipular que está abriendo nuevamente, Señor. Permite que todos los miembros puedan regresar, Señor, al redil, que todos podamos estar ahí firmes y constantes, buscando de tu presencia y hablando a aquellos que no te conocen, Señor. Continúa con nosotros, guárdanos y bendícenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya.